Mi hijastra me humilló después de que volviera su padre biológico, así que yo le dije, solo fuiste una carga todos estos años y me fui de la casa para siempre. Soy un hombre de 42 años. Llevo más de una década casado con mi esposa, Clara, que tiene 40. Cuando la conocí, ella ya era madre de una niña pequeña, Camila, que en ese entonces apenas tenía 5 años. Desde el primer momento que nos vimos, sentí un cariño especial por la niña. No era mi hija biológica, pero con el tiempo se convirtió en una parte fundamental de mi vida. La historia que voy a contar aquí tiene que ver con lo que ocurrió hace poco en nuestra familia, un evento que removió todo lo que habíamos construido. Para explicarlo bien necesito retroceder a cómo empezó todo, porque sin contexto parecería que lo que pasó fue repentino o sin sentido, y no es así. Cuando conocí a Clara, ella me contó desde el principio que era madre soltera. Me dijo que el padre de Camila, un hombre llamado Javier, se había ido cuando la niña apenas tenía unos meses de nacida. Al parecer, no soportó la idea de ser padre tan joven. Tenían alrededor de 24 años cuando ocurrió, y él desapareció sin dar explicaciones, sin hacerse responsable, sin aportar económicamente, sin llamar siquiera en los cumpleaños o fechas importantes. Literalmente se desentendió por completo. Clara me dijo que no esperaba nada de él y que no quería hablar mucho del tema. Su familia sabía la historia, y todos se habían resignado a que Javier no volvería. La niña fue creciendo sin tener recuerdos de su padre, porque lo que se recuerda de un bebé de pocos meses no queda en la memoria. Así que, en la práctica, para Camila su padre era un desconocido. Yo entré en la vida de ambas cuando Camila tenía 5 años. Al principio, lo admito, me dio miedo asumir ese rol. No es fácil involucrarte con alguien que ya tiene un hijo, porque no solo es la relación con tu pareja, también es con ese niño que depende de los adultos. Si no lo haces bien, puedes terminar lastimándolos. Pero yo de verdad quería estar con Clara, y la idea de formar una familia me ilusionaba. Los primeros meses fueron de adaptación. Camila me trataba con cierta distancia, como es normal en un niño pequeño que no sabe si esa persona será permanente en su vida. Yo trataba de no forzar nada, simplemente de estar ahí, de jugar con ella, de llevarla al parque, de ayudar en cosas básicas. Poco a poco, ella empezó a confiar en mí. Me decía que era su amigo, y después de un tiempo, comenzó a llamarme papá por iniciativa propia. Ese momento marcó un antes y un después en mi vida. Yo no pedí que me llamara así, tampoco lo insinué. Fue decisión de ella, y a mí me llenó de emoción. Desde entonces, asumí con todas mis fuerzas el papel de padre. La llevé a su primer día de escuela, fui a sus festivales, estuve con ella cuando se enfermaba, le enseñé a andar en bicicleta, la ayudaba con la tarea. Todo lo que hace un padre, lo hice yo. Cuando me casé con Clara, Camila fue nuestra paje de bodas. Tenía 8 años y recuerdo que ese día me abrazó y me dijo al oído, ahora sí eres mi papá de verdad. Yo lloré como nunca. Era el mejor regalo que me podían dar. Pasaron los años, y nuestra vida fue tranquila. Como en todas las familias, hubo altibajos, problemas económicos, momentos de estrés, pero siempre estuvimos unidos. Mi relación con Camila fue creciendo y fortaleciéndose. En la adolescencia tuvimos choques, como cualquier padre con una hija adolescente, pero siempre encontrábamos la manera de arreglarlo. Yo la veía como mi hija, sin distinción alguna. Tanto así que llegué a iniciar el proceso de adopción legal. No fue fácil, porque aunque Javier no aparecía, legalmente seguía siendo el padre. Tuvimos que esperar, hacer trámites, y finalmente logramos que me dieran la patria potestad compartida con Clara. Ese día sentí que oficialmente era lo que en la práctica ya llevaba siendo muchos años, su padre. Hasta aquí todo parecería la historia de una familia común, con sus complicaciones normales. Pero lo que ocurrió después cambió todo. Hace unos meses, cuando Camila cumplió 20 años, Javier volvió. No sé qué fue lo que lo impulsó, porque no hubo señales previas. Apareció de la nada, después de 15 años de no dar rastro alguno. Ni un mensaje, ni una llamada, nada. Simplemente un día le escribió a Clara diciendo que quería ver a su hija. Al principio, pensamos que era una broma.
¿Cómo alguien desaparece durante toda la infancia y adolescencia de su hija y de repente, cuando ya es una mujer, quiere aparecer como si nada? Clara se enojó muchísimo. Le respondió con dureza, diciéndole que no tenía derecho, que ya era demasiado tarde, que no podía esperar que Camila lo recibiera con los brazos abiertos después de tanto abandono. Yo compartía ese sentimiento. Para mí, Javier era un extraño, alguien que no había hecho absolutamente nada por la niña. Pero lo que no anticipamos fue la reacción de Camila. Cuando supo que su padre biológico había aparecido, no se enojó como pensábamos. Al contrario, se mostró curiosa, incluso emocionada. Me dijo que quería conocerlo, que necesitaba respuestas, que no podía simplemente ignorar que tenía un padre de sangre que ahora quería hablar con ella. Yo intenté advertirle, con cuidado, que quizás se trataba de una ilusión, que podía salir herida si esperaba demasiado. Pero ella me respondió que era algo que tenía que hacer por sí misma. Yo lo entendí a medias. No es fácil para un hijo vivir con la ausencia de un padre. Aunque yo hubiera estado siempre, y aunque nuestro vínculo fuera fuerte, la ausencia biológica deja preguntas sin respuesta. ¿Por qué se fue? ¿Por qué no llamó? ¿Qué fue más importante que estar con su hija? Camila necesitaba saberlo, y contra eso yo no podía competir. El día que lo conoció, volvió diferente. Yo noté en sus ojos que algo había cambiado. Me contó que Javier le pidió perdón, que le explicó que en ese entonces era inmaduro, que no estaba listo para ser padre, que se llenó de miedo y huyó. Le dijo que siempre había pensado en ella, que nunca dejó de quererla, pero que no se había sentido capaz de dar la cara. A mí esas palabras me sonaron a excusas. Pero para Camila fueron un bálsamo. Me dijo que entendía sus razones, que todos cometemos errores y que quería darle una oportunidad. Yo no dije nada, porque sabía que si intentaba oponerme, lo único que lograría sería que ella se cerrara conmigo. Poco a poco, Javier empezó a tener más presencia en su vida. La llamaba, la invitaba a salir, le llevaba regalos. Yo lo veía y sentía una mezcla de rabia e impotencia. Durante 15 años él no hizo nada, y ahora llegaba con flores y palabras bonitas a ganarse a su hija, como si el pasado pudiera borrarse con unos cuantos gestos. Clara también estaba enojada, pero al final decidió no interferir. Me dijo que Camila era adulta, que tenía derecho a decidir si quería o no tener relación con su padre biológico. Yo lo sabía, pero eso no hacía que doliera menos. Empecé a notar un cambio en mi relación con Camila. Antes me contaba todo, me pedía consejo, me abrazaba. Ahora me hablaba menos, me ocultaba cosas, prefería pasar tiempo con Javier. Me dolía en lo más profundo, porque sentía que estaba perdiendo a mi hija. Un día, la confronté. Le pregunté si algo estaba mal, si yo había hecho algo para que se alejara. Ella me dijo, con frialdad, que necesitaba espacio, que quería conocer a su verdadero padre y que yo debía entenderlo. Esa frase me atravesó como un cuchillo. ¿Su verdadero padre? Yo había estado toda su vida, había dado todo por ella, había renunciado a cosas, había trabajado para que no le faltara nada, y de repente me decía que yo no era el verdadero padre. Desde entonces, nuestra relación se deterioró. Empezamos a discutir con frecuencia. Yo trataba de explicarle que Javier no merecía tanto perdón, que había abandonado, que los hechos no se borraban con palabras. Pero ella me acusaba de estar celoso, de no dejarla crecer, de querer quitarle la oportunidad de tener a su padre biológico. Me sentía como si hubiera sido borrado de su historia. Todo lo que había hecho parecía no importar. Y lo peor es que no podía hacer nada, porque cuanto más intentaba acercarme, más se alejaba. Las discusiones con Camila se habían vuelto una rutina. Ella defendía a Javier con un entusiasmo que me resultaba casi ridículo, como si el simple hecho de que compartieran sangre borrara los 20 años de ausencia. Yo trataba de mantenerme sereno, pero en el fondo me hervía la sangre al ver cómo me restaba importancia a mí y lo enaltecía a él. Un sábado, ella quedó de verse con su padre. Estaba radiante, se vistió con esmero y bajó las escaleras con una sonrisa que no le veía desde hacía tiempo. Pasó horas esperando. Revisaba su celular sin parar, se levantaba,
volvía a sentarse. La ilusión en sus ojos se fue apagando lentamente hasta que al final aceptó la realidad: Javier no iba a llegar. Ni un mensaje, ni una llamada, nada. Subió a su cuarto en silencio. Yo la dejé un rato, pero después fui a verla. Camila, le dije, ¿ya ves? Ese hombre no vale la pena. Deberías dejar de idealizarlo. No es más que un conocido, un extraño que decidió desaparecer. Ella me miró con los ojos enrojecidos, llena de rabia contenida. Tú no lo entiendes. Su instinto paternal lo trajo de vuelta a mí. ¿Sabes cuánto sufrí por no tener un padre? Tú nunca lo vas a entender. Crecí diciendo que tenía un padrastro, nada más. Esa palabra, padrastro, me atravesó como un hierro, pero no dejé que ella lo notara. ¿En serio crees que no tuviste un padre? Le solté. ¿Y todas las veces que estuve contigo? ¿Cuándo te llevé al parque? ¿Cuándo te enseñé a montar en bicicleta? ¿Cuándo fui a tu escuela? ¿Eso no cuenta? Ella frunció el ceño, y con una frialdad que me heló, respondió. Tú solo eras el novio de mamá. Un tipo cualquiera que me caía bien. Pero él es mi sangre. Yo soy su sangre. Sentí un estallido de rabia. Me miraba como si yo no fuera nada, como si todos esos años de desvelos, gastos, cuidados y sacrificios hubieran sido invisibles. Y entonces solté lo que llevaba tiempo guardado. ¿Sabes qué? Tienes razón. Que sea él quien pague tus cosas. Que sea él quien se encargue de ti. Porque al final no eres mi hija. Solo fuiste una carga que tuve que mantener para poder acostarme con tu madre. El silencio fue absoluto. Ella me miró con el rostro desencajado, rota en llanto. Yo me quedé de pie, con la certeza de que esa frase era exactamente lo que necesitaba escuchar. Era cruel, sí. Pero ella me había reducido a un tipo random. Si iba a despreciar lo que yo había hecho, que sintiera también el filo de la verdad. En ese instante apareció Clara en la puerta. ¿Qué acabas de decir? Me gritó con una furia que pocas veces le había visto. Camila lloraba sin control, repitiendo entre sollozos que siempre lo había sospechado. Yo sabía que no me querías, lo sabía. Lárgate de aquí. Me gritó Clara. Ahora mismo. No discutí. Tomé mis cosas con calma, sin prisa. Mientras Camila lloraba en los brazos de su madre, yo salí de la habitación con paso firme. Clara me alcanzó en el pasillo. No vuelvas más. Tranquila, le respondí con frialdad. Ya hice lo que tenía que hacer. Cerré la puerta de la casa detrás de mí. Afuera, el aire fresco de la noche me golpeó el rostro. No sentía culpa ni arrepentimiento. Sabía que mis palabras habían sido duras, incluso crueles, pero también eran necesarias. Ella necesitaba entender que los padres no se definen por la sangre, sino por lo que hacen. Y si quería ignorar eso, entonces merecía escuchar lo que escuchó. Me subí al coche y me encendí un cigarro. Miré hacia la ventana de la casa, la luz del cuarto de Camila seguía encendida. Podía imaginar sus lágrimas, el consuelo de Clara, la rabia contra mí. Pero yo no sentía nada. Después de 20 años, había quedado claro dónde estaba mi lugar en esa familia, afuera. Y lo acepté sin temblar. Actualización. Los días posteriores a aquella discusión fueron extraños. Durante años había cargado con responsabilidades que no me correspondían y al final lo único que recibí fue desprecio. No pensaba dejar que me siguieran humillando. Preparé todo para el divorcio. Hablé con un abogado, reuní los papeles necesarios y en pocos días ya estaba encaminado el proceso. Clara no tardó en responder a la demanda, y fue evidente que estaba tan decidida como yo a cortar por completo. Me dolió, claro que sí, porque con ella compartí más de una década de mi vida. Pero también tenía claro que esa relación se había deteriorado mucho antes de que Javier regresara. Su silencio ante los desplantes de Camila fue suficiente para darme cuenta de que, para ella, mi lugar nunca estuvo del todo asegurado. Lo primero que hice fue cortar los gastos. Dejé de pagar la colegiatura de Camila y los gastos de la casa.
No tenía sentido seguir manteniendo un hogar del que me habían echado como si fuera un extraño. Tenía que poner límites, aunque sonara cruel. Pasaron unos días de calma. Me mudé a un departamento pequeño, apenas con lo necesario. Volver a vivir solo después de tantos años era una sensación extraña, silencio absoluto, sin risas, sin discusiones, sin nadie a quien esperar en la cena. Por momentos pensé en llamarlas, en preguntar cómo estaban, pero me detuve. Había decidido no dar marcha atrás. Una tarde recibí una llamada. El número me resultaba familiar. Contesté y escuché su voz, era Camila. Hola, dijo con un tono inseguro. Soy yo, quería hablar contigo. Me quedé en silencio unos segundos. No esperaba esa llamada tan pronto. Dime, respondí con frialdad. Quería decirte que tenías razón, comenzó. Javier, no me ha buscado más. No me contesta los mensajes, no sé dónde está. Pensé que había vuelto para quedarse, pero desapareció otra vez. Se le quebró la voz. Yo cerré los ojos y suspiré. No me sorprendía, de hecho, siempre supe que eso ocurriría. Quiero pedirte perdón por lo que pasó, continuó. Estaba dolida, confundida. Dije cosas que no debía. Durante unos segundos sentí un ligero temblor en el pecho. Era la primera vez que reconocía que me había herido con sus palabras. Pero decidí no mostrar debilidad. Claro, respondí con un tono sarcástico. Ahora vienes por el padre sustituto, ¿no? No digas eso, suplicó. Escúchame bien, Camila. Ya no eres una niña. Tienes 20 años, y es hora de que madures. Deberías aprender a ser agradecida con quien realmente te da la mano. Durante todo este tiempo yo fui tu padre, aunque no llevaras mi sangre. Pero no pienso quedarme en un lugar donde me humillan y me tratan como si fuera un extraño. Del otro lado de la línea escuché su llanto. Papá, perdóname. Tú eres mi verdadero papá. Fui una tonta, ciega. Por favor, vuelve. Vuelve, papi. Su voz me golpeó de lleno. Esa palabra, papi, me removió algo en lo más profundo. Durante un instante sentí que el corazón se me ablandaba. Quise llorar. Pensé en los años compartidos, en cuando era niña y corría hacia mí con los brazos abiertos, en sus dibujos infantiles donde siempre aparecía yo. Me quedé en silencio, apretando el teléfono contra mi oído. Estuve a punto de ceder. Pero entonces, ella siguió hablando. Al menos dame algo de dinero para la colegiatura. Ya me avisaron que dejaste de pagar. Ahí se acabó todo. Sentí como la poca ternura que había despertado se apagaba de golpe. Entendí que la llamada no había sido por arrepentimiento sincero, sino por necesidad. Me buscaba solo porque le faltaba el dinero. Sonreí con amargura. Ahora lo entiendo todo, le dije con voz baja. No me llamaste porque me consideres tu padre. Me llamaste porque necesitas que te siga pagando las cuentas. No es cierto. Gritó entre lágrimas. Te lo juro que no es por eso. Basta, Camila. No me mientas. Y colgué. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Me quedé sentado en el sillón, mirando la pared en silencio. No sentía tristeza, ni culpa. Sentía una especie de paz amarga, como quien finalmente confirma lo que siempre sospechó, que nunca había sido suficiente. En ese momento, supe que la historia había terminado. Ya no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron tranquilos. El proceso de divorcio avanzó rápido, sin mayores complicaciones. Clara y yo firmamos los papeles sin discutir. Ella estaba seria, distante, como si también quisiera cerrar ese capítulo cuanto antes. Me quedé con mis cosas y con mi libertad. Ellas siguieron con sus vidas. Hoy puedo decirlo sin titubear, estoy divorciado y no tengo relación alguna con Camila. No hablo con ella, no pregunto por ella, no me interesa saber si Javier volvió a aparecer o si desapareció para siempre. Ya no es mi problema. Durante años la consideré mi hija, la cuidé, la mantuve,
le di todo lo que estuvo en mis manos. Pero ella prefirió darle el título de padre a un hombre que la abandonó antes de que pudiera pronunciar sus primeras palabras. Ese fue su error. Y yo no voy a cargar con las consecuencias. Muchos podrán decir que fui cruel, que debí tener más paciencia, que las heridas de un hijo abandonado son profundas y difíciles de sanar. Pero también hay un límite para todo. Y yo no pienso quedarme donde no me valoran. Quizás suene frío, pero aprendí una lección importante: el amor, por más genuino que sea, necesita reciprocidad. Si no hay gratitud, si no hay reconocimiento, se convierte en una carga. Y yo ya no estoy dispuesto a cargar con nadie más. Hoy vivo solo, con la tranquilidad de saber que dije lo que tenía que decir y tomé las decisiones que debía tomar. A veces, en las noches, pienso en ella, en lo que pudo haber sido nuestra relación si hubiera sabido valorar lo que tuvo. Pero esos pensamientos duran apenas unos segundos. Me sirvo un trago, miro por la ventana y sigo adelante. Camila dejó de ser mi hija el día que me llamó un tipo random. Y aunque después intentó retractarse, lo hizo demasiado tarde. Porque en este mundo hay algo que nunca vuelve: la confianza rota. Ahora soy un hombre libre, divorciado, sin hijos, sin ataduras. Puede que la soledad pese a ratos, pero prefiero eso a seguir en un lugar donde no me valoran. Y si algún día Camila entiende lo que perdió, será su carga, no la mía.